días para todos. Entonces, Angie, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla? ¿Estás bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Vamos a hacer una práctica de una conexión de una base de datos entre Java y MySQL, ¿sí? Es lo que... o sea, ¿cómo vamos a hacer? Esperar cómo se ve ahí. Java. Voy a hacerle zoom acá. Bueno, entonces, por acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos sencillita y vamos a conectar una aplicación de Java con MySQL. Esa va a ser la actividad del día de hoy, ¿vale? Entonces, veamos que aquí lo de siempre, de iniciar nuestro conector, no, perdón, nuestro servidor de base de datos. Me interesa que ahorita se vea bien la parte de acá. Listo. Voy a crear aquí una base de datos. Esto es el procedimiento que hacemos siempre, ¿cierto? Listo. Vamos a, no sé, llamar la conexión. Entonces, aquí voy a crear una tabla. Ah, sí, señor. Creamos una tabla. Voy a llamarla usuario. Otro usuario. Ya creo que no hay más. Ahí ya hay un error. Aquí hay un error. Vamos a mirar por acá. Listo. Entonces ya tenemos esta tabla. A la cual nosotros nos vamos a conectar. Voy a crear un usuario para la prueba, ¿cierto? Inserir usuario. Entonces, el usuario 123, el password voy a dejarlo 123 para que ustedes vean ahorita cómo va a trabajar. Un rol. Entonces aquí vamos a definir unos roles que va a ser administrador o usuario normalito. Entonces vamos a decir que este es un administrador.
Y perdón, el estado es activo. Yo les voy a indicar qué vamos a hacer ahí en ese caso. Y el rol va a ser administrador. Listo. Ahí ya tenemos ese registro que es el que nos va a permitir ahorita hacer la conexión a nuestra base de datos. Hola Inge, buenos días. Tocaría preguntar aquí con la dirección de sede porque en el momento no hay oficina de Tarentumán. Bueno, entonces, ¿dónde vamos por acá? Listo. Yo ya tengo aquí mi base de datos. Vamos a sacarla aquí en el phpMyAdmin. Para que la veamos. Listo. La base de datos se llama conexión. Acá tenemos nuestra base de datos para poder trabajar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a crear aquí desde NetBeans una aplicación que va a conectar a la base de datos y va a hacer un login. Lo primero que vamos a hacer es un login, o sea, que valide que este usuario y contraseña que acabamos de crear, este señor de acá, acabamos de crear, hagamos un cierre de aquí para verlo. Este señor que acabamos de crear puede ingresar o no. Lo que hacen ustedes cuando ingresan a Facebook, a su correo electrónico, que preguntan ahí en ese caso para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos por acá. Voy a crear un proyecto aquí desde cero. En este momento creo que ustedes han venido creando aplicaciones con Java, pero desde código, ¿cierto? ¿O lo han hecho el drag and drop? No. ¿Solo es de código? Listo. Yo en este momento voy a hacerla desde el arrastrar y soltar por cuestiones de tiempo, ¿sí? Que demoraríamos un poco más. Entonces vamos a llamar la conexión. No, pues se nos... prueba. Vamos a llamar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a crear un formulario pequeño, ¿sí? Donde va a tener dos campos, el usuario, contraseña, y un botoncito donde loguee ahí. ¿Listo? Entonces, vamos por acá. Vamos a crear un paquete acá. Entonces, voy a crear aquí una primera opción que sería, una primera clase que se llama la clase conexión. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta aquí, cuando yo voy ¿cómo se llama? A crear una conexión entre Java y MySQL, debo usar un conector. ¿Listo? Entonces, muy importante eso. Nos toca incluir esa librería para poder trabajar. Vamos por acá. Aquí, un segundito. Aquí, sí. Listo. Entonces, voy a incorporar esa librería. La librería es esta que yo tengo acá. Se llama el MySQL Connector Java. Esa es la librería que nos permite a nosotros conectarnos de Java a MySQL. Si no, no podemos trabajar, ¿sí? Es como ese puente que se necesita para poder adelantar. La librería no está en el propio Apache, ¿no? No. Toca descargarlas. Ahí igual yo se las voy a compartir ¿cómo se llama? En Agora para que la tengan. Porque esa librería no sé por qué ha sido descontinuada. Sí, no sé por qué ha sido descontinuada. Entonces, listo. Vamos por acá entonces a incorporarla. Aunque espérenme un segundito, voy a crear otro porque me está creando uno diferente.
que este cambio con Java 12 sí. No, pero creo que sí nos sirve. Vamos a hacer la prueba aquí de todas maneras, por mucho cambiamos. Listo, aquí en las dependencias de Java vamos a incorporar la librería. Entonces, clic derecho sobre... ¿qué pasó? Vamos a tomar el clic derecho. Es lo siguiente, entonces... Es que esta es la nueva versión y no me he podido acoplar. Entonces voy a tomar este proyecto aquí ya hecho. Vamos a eliminar todo. Que este sí lo hice fue con... Listo. Y aquí quitemos esta parte. Bueno, entonces, ¿qué sería lo primero? Creo que me deja borrarlos todos al tiempo. Vamos a colocar este cierre borrado, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a crear aquí entonces nuestra clase conexión. Listo. Aquí en la clase conexión entonces es donde yo voy a identificar. Primero que debo, lo que les decía, incorporar aquí en las librerías. Voy a volverlo a agregar. Entonces, ¿cómo hacemos acá en las librerías? En esta parte, siempre por defecto va a aparecer este JDK. Si ustedes no tienen instalado, no les va a funcionar ya. ¿Sí? Que es lo primero, perdón, no les va a funcionar NetBeans, que es lo primero que uno hace siempre cuando va a trabajar. Entonces, lo que hago aquí en librerías, clic derecho, adicionar jar folder y busco la librería. Yo aquí la tengo, la voy a volver a agregar. No hay problema, aquí no va a volver a aparecer. Esa librería, lo que les decía al principio, normalmente no está ahorita disponible o no se encuentra, no lo he encontrado. Entonces yo lo que hago ahorita es compartírselas en ¿cómo se llama? En Agora. ¿Listo? Entonces yo ya tengo la librería. Si no tengo esta librería, no nos va a dejar conectar. Así hagamos todo el código bien, así lo copie desde cualquier programa y lo vuelvo a colocar, no nos va a funcionar. ¿Listo? Entonces, muy importante ahí esa parte. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Dentro aquí de la clase pública conexión vamos a crear nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra conexión, que es importante. Lo primero, yo voy a crear aquí una variable privada, entonces private static, llamada connection. Pues aquí ya nos está indicando un error, nos está diciendo que no hemos importado. Entonces debo importar la librería. Este es el conector que acabamos de incorporar. Él ya no lo pide ahí, ¿listo? Porque esto ya es propio de la librería que acabamos de incorporar, ¿listo? Ya he creado esa primera librería que es la que más vamos a utilizar aquí y voy a crear 4 variables que son las que me van a permitir a mí tomar nombre de usuario, contraseña, el password y el conector. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder, por acá colocamos esto, para que lo podamos trabajar sin problema, ¿listo? Eso es lo que necesitamos tener presente, ¿vale? Permítame un segundito acá.
Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Listo, ¿dónde vamos? La base de datos. Vamos a compartir aquí. Entonces, ya creamos esa variable, era lo que les decía. Voy a crear 4 variables, private, stake. ¿Por qué las estoy dejando como privadas y estáticas? Porque estas no van a cambiar el valor. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual. ¿Listo? Y esta se va a llamar driver. ¿Sí? Perdón, que aquí me falta el tipo de string. Esta se llama driver. Y aquí le voy a agregar lo siguiente. Voy a dejarla así y ya les digo que va a ir ahí. Voy a crear la siguiente. La siguiente sería el usuario que voy a tener para conectarme a la base de datos. ¿Se acuerdan que hace 15 días estábamos creando usuarios? Entonces, ahorita ya no vamos a crear usuario, o bueno, lo ideal sería crear un usuario. Para este caso voy a tomar el usuario por defecto que sería el root. ¿Sí? Entonces aquí final, string, y este sería, aquí iría el nombre del usuario. ¿Qué más vendría? Después vendría la contraseña. Aquí me faltó el nombre de la variable. El nombre de la variable va a ser usuario. Sería el password. Y por último sería la URL donde lo vamos a conectar. Private static final tipo string. Esta sería la URL. Entonces, el driver, que nos falta un pico. Listo. El driver es cuando nosotros incorporamos la librería que acabamos de crear. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo vamos a llamarla? com.mysql.jdbc.driver. ¿Sí? Más o menos esto de acá, ¿sí? Pero entonces no la conexión, sino el driver, el que nos va a permitir conectarnos ahí. El usuario para este caso, para el ejemplo, va a ser root, el password va a ir en blanco y la URL va a ser la base de datos donde nosotros tengamos la base de datos. ¿Sí? Entonces, en este caso sería JDBC, porque lo hacemos a través del conector, MySQL, dos puntos viene aquí, // nuestro servidor local, localhost, el puerto 3306, que recordemos que es el puerto que utiliza, nuestro MySQL, en este caso, que cargue por acá, mire, el 3306, este puerto es el que vamos a utilizar ahí. Entonces, 3306 / el nombre de la base de datos. Entonces, en este caso, mi base de datos se llama conexión. ¿Sí? Entonces, ahí va a ir la conexión. Listo. Ya tenemos entonces esos 4 parámetros de entrada que nosotros necesitamos para poder trabajar. ¿Listo? No hemos hecho nada más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear un método público para conectarme. Para que cada vez que yo le mande una orden a la base de datos, él llegue, llame a esta conexión y haga lo pertinente. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí una clase pública que se llama conexión. Entonces aquí sería public conexión. Creo que hay problema por el nombre. No, porque lo vamos a llamar igual a la clase, ¿sí? Para que sea público y lo pueda llamar directamente sin problema. Lo primero que hago es a esta variable de tipo conexión, dejarla con un valor nulo. O sea, esa variable acá que tenemos, la voy a inicializar en blanco. La voy a inicializar en blanco ahí. Luego, entonces, utilizamos, ustedes han trabajado con el try catch. ¿No se acuerdan del try catch? El try catch es una especie de validación que hace una prueba y después, si no, genera una excepción. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer aquí es que él haga la conexión, si de pronto hay algún problema, me genere un error, pero no un error cualquiera. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que nos genera un error y dice java.length y no sabemos qué es. Aquí esta librería tiene una opción de mostrar puntualmente qué es el error. Entonces, vamos a tener, digamos, un poco más fácil vamos a tener un poco más de facilidad para identificar esos errores. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Voy a llamar una opción directa del ¿cómo se llama? Del conector, que es el class.
Entonces aquí sería class for name. Así con minúsculas, class for name. Y llamamos nuestro driver, que fue el que creamos arriba, el que creamos ahí arriba. ¿Listo? Ahí ya tenemos esta parte que nos está diciendo por acá. Ah, bueno, nos está pidiendo también importar el driver desde la conexión. Listo, y aquí ¿qué nos dice? Crear una variable no, local, no lo llame. Ah, ok. Es que arriba lo llamé en minúscula. Listo, ahora sí. ¿Sí? Porque miren, aquí está en minúscula, pues aquí debe ir en minúscula. Listo, ya he creado, ya he llamado a esa clase para que identifique desde el controlador a dónde vamos a ir. ¿Listo? Llamamos nuestra variable conexión y le vamos a asignar lo siguiente. Driver, manager o administrador del driver, punto, y aquí nos debe salir esta opción, el get connection. Esta opción solo sale con el JDBC. ¿Listo? El get connection. Y mire que aquí nos dice URL info. ¿Sí? Entonces, aquí ya no vamos a colocar eso. Vamos a quitar toda esta parte y vamos a mandar los 4 parámetros que tenemos en la parte de arriba. Entonces sería URL, ¿cierto? Que es este de acá, coma, usuario, coma, contraseña. ¿Sí? Entonces, estoy enviando aquí como parámetros la URL, el usuario y la contraseña. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos ahí tener en cuenta. Que hago un casteo, ok. Listo. Aquí esta verificación es para garantizar que se está conectando o no. Mire que mismo Java nos lo pide. Listo. Yo ya le asigné y le dije cómo tiene que conectarse. O sea, ya tenemos los parámetros. Utilizando el driver, ¿cierto? Porque acá lo tenemos. Utilizando la URL, que es esta de acá. Utilizando el usuario y utilizando el password. Si yo no quisiera crear estas variables, lo puedo eliminar y lo que hago es escribir acá directamente. O sea, aquí en driver no escribiría eso, sino escribiría esta parte. La pasaría y la pegaría acá. Y en URL escribiría JDBC, en usuario root y en password, así o así. Sugerencia por organización y demás, dejémoslo así. ¿Sí? Sugerencia, eso es como se sientan ustedes más cómodos para poder trabajar. ¿Por qué les digo en esa parte? Porque es que ustedes llegan aquí a estas primeras líneas y si lo van a conectar con otro usuario, otra base de datos, pues cambian estos datos y ya, más rápido para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí lo que voy a hacer después de esto es validar si la conexión fue exitosa o no, un sí condicional. Entonces decimos que sí, la conexión es diferente de null, o sea, con este valor inicio, pero si hace esta opción, ya debe tener otro valor. Entonces, si eso es válido o es verdadero, pues entonces vamos a mandar aquí un mensaje por consola. Vamos a mandar un mensaje por consola, conexión exitosa. ¿Sí? Si no, la costumbre está con otro lenguaje, ya uno se confunde aquí. Si no, entonces le vamos a mandar un error. Ah, no, pero perdón, aquí esta validación no la vamos a hacer con el si no, vamos a mandar la excepción. Entonces, listo, aquí en el catch. Entonces lo que vamos a mandar es esa excepción, pero en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso con esa excepción? Entonces, por defecto siempre va a aparecer esto en el cache, en la excepción E. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar el class not found, ¿sí? O la clase no encontrada, pero a través de la excepción de MySQL. Esto solo funciona para MySQL. Perdón, para el JDBC de MySQL. ¿Listo? Y aquí que le voy a decir que me muestre la excepción de SQL. Excepción. ¿Sí? Y que lo almacene en una variable E. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En este caso también me está pidiendo adicionar aquí la librería Java. Listo. Y por acá las excepciones, a ver qué nos dice. El cache. No. No, si está bien, not found exception, not found. Okay, aquí está step. Aquí está la E.
Esta es, listo. Hay una E de más. Listo. ¿Y qué le voy a decir acá? Mando un mensaje por consola en este caso, pero voy a decirle que me muestre el error puntual para saber, ¿cierto? Entonces le digo error de conexión, pero lo concateno con la variable E que tenemos arriba. Entonces, esta variable E me va a decir a mí, oiga, error de conexión, la base de datos no fue encontrada, la URL está mal, no hay conexión, ¿sí? Todo en inglés, ustedes que son bilingües en inglés, entonces ahí no vamos a tener problema. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos nuestra clase conexión. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear aquí dos métodos para poder llamar. Uno para poder conectarme y uno para poder desconectar. Eso es importante. Siempre que ustedes hagan conexión a una base de datos, si solo necesitan un dato, hagan esa conexión y desconecten la base de datos. ¿Sí? No es necesario siempre estar conectado ahí para poder trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, voy a crear ese método conexión. Entonces, aquí que sea público para poderlo llamar. Conexión. Listo. ¿Qué va a hacer aquí en este punto? Aunque todavía no lo vamos a retornar. Listo. ¿Qué voy a hacer? Le digo que me retorne la conexión. Para desconectarme, entonces, public, void, en este caso que sea vacío, que no me devuelva nada, porque no necesito que me devuelva nada. Desconectar. Aquí. Y en este caso le digo que a conexión me le asigne un valor nulo. O sea, me lo devuelve aquí. ¿Sí? Ya tenemos ahí nuestra variable conexión en este caso. Para probar, yo acostumbro crear aquí un formulario chiquito. Vamos a crear por acá un formulario. Yo les decía al principio, en este caso, voy a utilizar... ¿Qué se me hizo por acá? El form. Será el interfaz que ahora se llama aquí. Vamos a probar este. No, no es. Los cambios de ese... Interface. Creo que es este. Probar. Vamos a llamarlo así. Sí, este es. Entonces yo les decía a ustedes, no vamos a trabajar ahorita todo código por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un drag and drop rápido acá. Coloco un botoncito acá. Vamos a cambiar el nombre. Probar conexión. Esto, listo. Y aquí, en este botoncito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito llamar esa clase para que se ejecute. ¿Listo? Aquí por aquí yo traigo mi soplete, que si no, entonces no vamos a avanzar muy rápido. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este caso? Voy a indicarle que debe, ¿cómo se llama? Que debe llamar a la clase que hemos creado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero, por aquí arriba, esto que de pronto no me gusta de esa opción de crear por defecto, porque genera un poco de código que la verdad no es como muy útil. Listo, aquí yo debo llamar primero a mi conexión. Entonces yo le digo conexión, ¿cierto? Una variable con, que la vincule ahí. Listo, yo la estoy vinculando ahí desde mi proyecto. Y ahora en el botón, nuestro botoncito por acá, está nuestro botón acá. Aquí en este botón sí lo que voy a hacer es llamarla. Entonces le digo con, la instanciamos, new connection. Y ahora lo que hacemos es llamar la conexión. Entonces, conexión, para que se habilite, y le decimos con punto, y aquí está get connection. Ese fue el método que creamos en la clase. ¿Listo? Aquí. Ok, miren, nos está diciendo, importe el java.sql connection, que es el que nos hacía falta ahí. ¿Listo? Ya tendríamos esto acá. Vamos a ejecutar nuestro
archivo, y nos va a aparecer el formulario ahí en este caso. Listo. Entonces está probar conexión. Yo le doy aquí probar conexión y aquí en pantalla nos debe mostrar conexión exitosa, que fue el valorcito que creamos ahorita. Conexión exitosa. Hasta el momento va muy bien. Puedo cerrar esto acá, pero les voy a mostrar lo que les decía de un error. Vamos a decir que la base de datos no se llama conexión, sino le voy a colocar otra N acá. Ya hay un error ahí, ¿cierto? Voy a ejecutarlo. Aquí probar conexión, le voy a dar probar conexión y mire. Nos dice error de conexión con .mysql, excepción. Mire. MySQL, error de sintaxis, base de datos desconocida. Entonces mire que aquí ya nos está dando la base de datos. ¿Sí? Ay, mire qué pena, es que cometí el error de colocar una N de más. Ya nos está dando el error ahí. Esa es la ventaja con esto. Ustedes lo pueden hacer sin utilizar esta partecita de aquí. ¿Dónde está? El catch acá. Sin utilizar esto. Claro. Pero ¿qué pasa? Si yo no utilizo eso, me va a mostrar un error, pero empieza a indagar dónde está el error. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos esa primera opción. Listo, perfecto. Voy ahora a cambiarlo. Vamos a decirle que no sé, el usuario está mal, por ejemplo. Voy a cambiar aquí el usuario, guardamos. Vamos a correr acá, probar conexión. Y mire. Acceso denegado para el usuario roots@localhost, no usa password. Sí, o sea, ya, ¿se acuerdan el error de la vez pasada cuando ingresamos con un usuario que no era? Y nos decía inmediatamente, ahí ya lo tenemos. Entonces miren que él inmediatamente nos va a ir indicando los posibles errores. Ahora lo que voy a hacer es apagar el servidor. Vamos a apagar por acá el servidor. Listo. Vamos a arrancar. Le damos probar conexión. Y aquí nos mire, dice, error de conexión, el link de comunicación falló. El paquete enviado, la interfaz ha enviado paquetes, pero ninguno ha sido recibido correctamente. Entonces, ahí ya nos está diciendo, oiga, no hay conexión, revise. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta aquí cómo interpretar estos errores. Si vemos esto de de falla en la comunicación, entonces muy probablemente está apagado. Entonces aquí lo vamos a encender, porque la otra opción con ese error es que aquí el puerto esté mal. Aquí el puerto sea otro. ¿Sí? Entonces tendríamos que revisar cuál. Venga, pero si está prendido y veo que aquí yo le coloqué 3607, entonces ahí también nosotros entraríamos a revisar eso. ¿Listo? Es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Y ahí ya en este momento ya establecimos la conexión. ¿Sí? Todo eso solo apenas para conectarse. Esa es de pronto la dificultad en estos casos con Java, podríamos decirlo ahí en ese caso, porque hay otros elementos como cuando trabajamos entre PHP y MySQL, que ellos ya vienen adecuados para eso, que inmediatamente conectan. Visual Studio con SQL Server, no necesito hacer nada más. Lo único que voy a hacer aquí, le doy un botón para conexión, establezco eso y ya inmediatamente lo hace, ¿sí? Entonces, pero para este caso sí son como muy celosos, digámoslo así, Java y MySQL, entonces nos toca esa interfaz de conexión para poder trabajar. ¿Listo? Esa sería la primera parte ahí de esta actividad. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora para probar que realmente, o sea, ya hicimos la conexión y nos funcionó? Voy a crear entonces por acá un formulario. Pues en este caso este formulario lo vamos a llamar, es el formulario login o de logueo, como quieran llamarlo. Y aquí en este formulario voy a agregar por acá un botón de... Este botón lo vamos a llamar, no sé, iniciar, puede ser. Listo. Voy a agregar por acá un label. Vamos a ir al usuario.
Un segundo label por acá, la contraseña. Y agregamos un text file. Agrego aquí un text file y por acá buscamos uno de password. Password file. Listo. Entonces, vamos a dictarle texto. Aquí vamos a borrar. Entonces, en este momento yo ya tendría un formulario básico muy feito, muy sencillo, ¿cierto? Para poder trabajar. Entonces, aquí es donde nosotros ahorita vamos a digitar nuestro usuario, nuestra contraseña, y cuando le demos iniciar sesión, nos va a llevar a un panel. Eso es lo que vamos a hacer. Es algo supremamente sencillo, pero lo que necesitamos es que este botón, cuando haga la conexión a la base de datos y nos diga si el usuario está registrado, nos muestre eso, si no, no nos deje entrar. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá nuestro formulario. ¿Qué vamos a hacer? Quitar todo esto por acá. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aquí incorporar nuestra clase de conexión. Es lo que necesitamos siempre. Listo. Entonces, aquí llamamos nuestra conexión. Conexión en una variable y la inicializamos. New. Ahí nos debe salir. Ah, no nos ha incorporado todavía los errores. Conexión. Y aquí, en este caso, le decimos, perdón, cn, porque vamos a utilizar otra variable para poderla conectar a través de la clase de la variable conexión. Nos llamamos aquí a nuestro método que creamos en la conexión. Importamos la librería. Listo. Y nos falta por acá, bueno, vamos a crear aquí 4 variables de forma global. Ya les voy a decir para qué. Usuario, password, el otro sería el rol. Estado. ¿Qué más necesitaríamos? Rol, estado. Estas variables, ¿qué me van a recibir? Lo que el usuario, perdón, la consulta que hagamos a la base de datos. Porque recordemos que aquí nuestra base de datos tiene 4 campos. Mire, usuario, password, estado y rol. ¿Sí? Entonces, esas mismas las acabo de crear acá. No la creé como usuario o password porque ya las tengo así llamadas en el otro lado. Entonces, podríamos estar generando ahí inconvenientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Lo que vamos a hacer directamente es ubicarnos acá en el botoncito. Espérenme, ¿cómo llamamos esto? Cambiar el nombre de la variable. Aquí voy a llamarle user para poderlo saber de dónde obtengo los datos. ¿Listo? Y aquí lo voy a llamar PS, porque ya utilicé la palabra password y la palabra pass. Listo. Me voy por aquí en mi botón. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero lo que yo necesito hacer es recibir lo que el usuario escribió, ¿cierto? Entonces nosotros creamos una variable arriba llamada us, a la cual vamos a recibir lo que el usuario ingrese aquí, ¿sí? Y que ingrese aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces le decimos a us, asígnele, entonces le diríamos, lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Se llama user. Entonces le decimos user.get text. O sea, tome lo que el usuario va a digitar y guárdelo en esa variable. La otra variable la llamamos pass. Entonces le asignamos lo que ps.getText. Listo. Entonces ya tenemos el usuario y la contraseña. Aquí en este momento lo que hemos hecho es lo siguiente. Cuando el usuario ingrese su usuario y su contraseña y le dé iniciar, va a almacenarlas en estas 2 variables. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos los valores, lo que haríamos es preguntarle a la base de datos si realmente existe o no. Entonces vamos por acá. Recomendación, utilicemos el try catch, ¿sí? Para poder hacer una validación de una forma adecuada. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Vamos a declarar una, bueno, antes de esto, porque no podemos hacerlo, se nos repetiría, voy a crear aquí una variable. Y aquí vamos a hacer nuestro query.
El query es la consulta, ¿sí? ¿Cuál sería la consulta que tenemos que hacer para este caso? ¿Cómo sería la consulta? En SQL. ¿No? Select, asterisco, from, el nombre de la tabla, ¿cómo se llama? Usuario, ¿cierto? ¿Y qué más? Si yo necesito comparar esos dos campos, ¿qué necesitaría más? Sí, claro, eso mismo que hacemos ahí. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerlo aquí en consola. Yo lo que necesito es mostrar este usuario, ¿cierto? Entonces yo le diría, select, asterisco from, usuario, donde, como necesito comparar estos dos campos, entonces digo, donde code usuario igual a 1, 2, 3, and password igual a, este es 1, 2, 3. Esta, ay, ¿qué pasó por acá? Ah, ok, como nos habíamos desconectado, listo. Esta misma consulta la tengo que hacer allá, con la diferencia que aquí no hay 1, 2, 3 y 1, 2, 3, sino lo que el usuario digitó. Esa misma consulta. Entonces, ¿qué hacemos? La pasamos para allá y decimos, select asterisco from usuario, donde code usuario sea igual a lo que digitó el usuario. Entonces, aquí lo que digitó el usuario sería US, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, en este momento, él lo va a interpretar como si fuese, acercamos un poco por acá para que ustedes lo vean. ¿Ya ven así un poco mejor? Ok. ¿Qué pasa aquí en este caso? Si yo lo coloco así como US, él va a decir que el usuario será igual a US. Entonces aquí viene ¿cómo se llama? Como una trampita para concatenar cuando estamos trabajando con variables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí antes de usuario, le escribo comilla sencilla, comillas dobles, ¿cierto? Y viene más US, que es la variable, ¿cierto? Y aquí volvemos a concatenar. Más, viene la comilla sencilla, sí, voy así, no, perdón, las comillas dobles, ¿sí? Comilla sencilla, y aquí vamos a dejar otras comillas dobles, que es para que continúe todo, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Con esta parte le estoy diciendo, oiga, busque el valor de la variable que tenemos arriba para que lo compare, ¿sí? Por eso esta concatenación acá, aquí esta parte, ¿sí? Entonces sería comilla sencilla, comilla doble, más que la concatenación, la variable, más porque seguimos trabajando, vuelve comillas dobles, comillas sencillas, y aquí continuamos el trabajo. Nos falta el operador, por aquí lo habíamos hecho, ¿cierto? Este operador AND. Entonces, en Java, ¿cómo se maneja ese operador AND? ¿Se acuerdan? Los dos ampersand. Entonces, AND, ¿qué? Entonces, el campo lo llamamos password. Por acá. Password sea igual y volvemos a lo mismo. Comilla sencilla, comilla doble, ¿cierto? Más, el nombre de la variable sería pass, comilla sencilla, perdón, comilla doble y comilla sencilla. Aquí nos faltó una, no. No viene la... ya terminaría, bueno, otra aquí. Ah, ok, aquí nos falta el más para concatenar. Uy, ¿para dónde me fui? Y aquí la comilla, listo. Ahora sí. Entonces, esta comilla sencilla, ¿por qué aquí tenemos que concatenar? Porque tengo que terminar la consulta, ¿sí? Tengo que terminar esa consulta. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya creé la consulta que voy a hacer a la base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo le estoy pidiendo es una variable y en la consola yo coloco los números. ¿Esto a qué se parece? ¿Se acuerdan de los procedimientos almacenados? Donde nosotros creamos una variable y a través de esa variable es que recibimos, aquí funciona muy similar. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos nosotros nuestra consulta. A través de esa consulta, entonces vamos a decirle a la base de datos si realmente existe o no. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Entonces en nuestro try catch vamos a utilizar dos sentencias
propias del conector de MySQL, que es el statement y el result set. ¿Sí? Esas son las que se utilizan, siempre se van a utilizar así, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Yo le digo statement, ¿cierto? Aquí está, listo, ok. Declaro una variable con el acrónimo de esa y le decimos que la variable conexión, punto, y aquí, ¿qué le estoy diciendo? Créeme una consulta. Pues utilicemos el create state. Vamos aquí, punto y coma. Nos debe solicitar que debemos incorporar el Java SQL statement. Listo, lo incorporamos. Ok. Y ahora necesito generar ese resultado. Entonces utilizo el result set. Result set. Y aquí lo vamos a hacer con esa variable st. Entonces, st punto. Y buscamos una opción aquí que se llama el execute query. O sea, ejecute el query o ejecute la consulta. Este sería como el enter cuando ustedes están en consola. Ejecutan el enter, este sería aquí como el enter aquí. Y bueno, aquí ya por defecto nos está tomando la variable. Si fuese otra la variable, porque aquí lo que vamos a ejecutar, entonces lo hacemos y lo reemplazamos. ¿Listo? Aquí en el result set también tenemos que incorporar, ok, el result set. Listo. Ya tenemos entonces la opción para decirle, oiga, ejecute el comando, ejecute esa consulta. Pero yo tengo que recorrer esa consulta. ¿Se acuerdan ustedes cuando recorrían en Java o en C vectores? Que le tocaba decirle posición por posición. Algo así vamos a hacer acá, algo así. Entonces vamos a utilizar algo que es el while. ¿Se acuerdan de ese ciclo? ¿No, no se acuerdan? ¿Sí? Mientras, y entonces, ¿qué hacemos por acá? Listo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Mientras que la variable rs, que tenemos acá, punto, next, por aquí va a estar el next, ok. Listo, mientras va recorriendo, ¿qué va a hacer? O sea, él tiene que recorrer código usuario, password, role y estado, que son los campos que tiene aquí mi base de datos, ¿cierto? Entonces, él tiene que ir primero por esta, mirar el valor, segundo por esta, mirar el valor, tercero en esta, cuarto en esta. Eso es lo que él tiene que hacer ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Venimos por acá, le tengo que decir que haga eso. Entonces le digo, a una variable cualquiera, asígnele, entonces, ay caramba, pero aquí vamos a necesitar otras dos variables para poder comparar. Entonces, espere, creamos por acá otra variable. Creemos una que se llame consulta U, consulta P. ¿Sí? Consulta password, consulta usuario, consulta password. Listo. Vamos por acá. Okay. Entonces yo le digo que a esta consulta de aquí, a esta consulta, asígnele lo que tenga el usuario o el code usuario. Entonces, ¿qué le diría aquí? Entonces, string, no, perdón, aquí no sería. Sí, yo tengo que hacer el casteo, pero no. Vamos a decirle, sí, rs punto. Por acá debemos decir tu string, get string, acá, Necesitamos tomar el valor que tiene ¿cómo se llama? Ese campo, ¿sí? De la base de datos. ¿El campo cómo se llama? El campo se llama code usuario. A ver qué error nos está. Me faltó algo acá. Si yo lo dejo así, code usuario solito, él me lo va a interpretar como si fuera una variable local. Y esto no es una variable, es un campo de la base de datos. Entonces, tienen que ir entre comillas. Listo. Al otro le hago lo mismo. Igual rs.get get string. Listo. Y le digo que sea password. Ok. Ya he consultado el usuario y el password, pero yo necesito dos campos adicionales. ¿Sí? Entonces, espérenme aquí por acá, lo creamos. Vamos a llamarlo igual. Consulta R. Consulta, ¿qué es? Rol y estado, consulta E. ¿Para qué vamos a utilizar estos? Porque como yo necesito verificar
Aunque aquí no sería tan necesario. Bueno, vamos a hacer la prueba así. Si no, pues lo borramos, no hay problema. Dijo, ahorita no nos cobran por cantidad de variables que declaremos. Entonces, decimos acá que consultar R, ¿qué le voy a asignar aquí en este consultar R? Que me obtenga el rol que tiene arriba, ¿cierto? El rol. Entonces diríamos rs.getString y aquí iría, ¿cuál sigue? Espérenme aquí en orden, hagámoslo en orden. Sería estado, ¿sí? Entonces, aquí sería consultar E y aquí consultar R. Listo. Entonces aquí sería estado y aquí entonces igual rs.getString. Este sería el rol. Listo. Ya todo lo que estoy haciendo acá es, cada campo lo estoy almacenando en unas variables aquí para poder hacer la consulta. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo ahí en este momento. Entonces yo ya recorrí todo eso, ya tengo estas variables, ahora comienzo a hacer las validaciones. Hay unos memes que muestran que todo lo de inteligencia artificial, es como eso de, no sé si ustedes ven algún programa que ese Scooby-Doo, que cuando se enmascaran ahí, entonces decían que la inteligencia artificial y por debajo está solo sí condicionales. Eso es en sí la inteligencia artificial. Pronto ustedes lo van a ver más adelante en unas selectivas y básicamente se basa en esto, en esos condicionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a consultar aquí primero? Voy a verificar que el usuario digitado sea igual al usuario que está en la base de datos. ¿Sí? O sea, voy a consultar que este señor de aquí sea igual a este señor que dije. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago para comparar dos campos en Java? ¿Se acuerdan? Comparar Sí. con... Igual. ah, Vamos a hacerlo. Entonces, ustedes dicen que igual. Entonces sería igual. US sea igual a consulta U. Consulta U. Listo. Aquí nos dice algo y nos dice, oiga, no. Sí, lo que ustedes dicen esto es verdad, pero como vamos a comparar es cadenas de caracteres, se utiliza el equals. Entonces yo diría aquí lo siguiente. Equals punto US. ¿Sí? No, es al revés. La variable punto equals igual a qué. Entonces, igual a, aquí viene la variable. La variable sería consulta U, ¿cierto? Y, ¿dónde está el ampersand? Es pass. Entonces, pass punto equals. ¿Con cuál? Con consultar P, ¿cierto? Consulta P. Entonces, ¿aquí qué le estoy diciendo? Si usuario y contraseña son correctos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar si el estado es activo y el rol administrador. Eso es lo que necesitamos ahora hacer acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decirle acá? Otro sí, dentro de este señor, y le voy a decir sí. Entonces acá, somos esto. Sí, ¿cuál seguiría? Estado. ¿Sí? Entonces, sí, está consulta, entonces sí, consulta punto equals. Si esto es igual a qué. Como en ningún lado he creado eso, lo voy a escribir aquí. Le voy a decir, si el estado es igual a activo, ojo porque aquí tiene que estar igual que en la base de datos. Y aquí en la base de datos lo tenemos así, con A mayúscula. ¿Sí? Entonces, si el estado es igual a activo y ¿qué nos faltaría? El rol. Entonces, sí, consultar punto equals es igual a administrador. Listo, ¿qué va a hacer si esto es verdadero? Me va a llevar a un panel, ¿sí? Un panel cualquiera en este caso. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle, vamos a llamarlo padmin, a un panel administrador. Pues, que abra ese panel. Aquí nos va a salir un error, ¿por qué? Porque no lo tenemos creado.
lo inicializamos, new admin, listo. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, debemos cerrar el formulario, punto start visible, que sea esto verdadero, y que el que tenemos abierto se cierre. Dispose. Aquí está. Listo. True. Listo. Aquí nos va a salir error porque nos dice que no existe este formulario. Ya lo vamos a ir a crear. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si todo esto es verdadero, si aquí el usuario y contraseña coinciden y el estado es activo y el usuario es administrado, entonces nos va a llevar a este panel. Si no, ¿cierto? Si no, aquí voy a volver a hacer otra validación. Porque, ¿qué pasa? Puede que el usuario sea activo, pero no sea administrador, sea un usuario común y corriente, entonces yo tengo que consultar eso. Entonces le digo sí. Entonces, sí que, sí, volvemos a repetirlo de arriba. Consulta de punto, bueno, que aquí yo ya hice, ya sabemos que está activo, ¿cierto? No, pero es preferiblemente volver a consultar, preferible. Equals, entonces, no el usuario, porque el usuario ya lo sabemos, o sea, si no está bien aquí el usuario, inmediatamente ya lo saca, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo consultar aquí? Que si el estado es activo, y el rol, consultar punto equals, sea, llamémoslo restringido, por ejemplo, o usuario normal, bajarlo normal, ¿sí? Entonces, si esto es así, entonces me va a llevar a un usuario que sea P normal, vamos a llamarlo así, o lo inicializamos acá, new P normal, decimos que va a ser visible este formulario, simple, y cerramos en el que estamos, this.dispose. Este this.dispose lo que hace es que apenas se abra el otro formulario, se cierra donde estamos, para que no queden los dos formularios abiertos. Listo, yo ya consulté si el usuario es administrador o es normalito. Pero ¿qué pasa si ninguno de los dos? ¿Sí? ¿Qué pasa si ahí en ese caso, ¿qué tendríamos que entrar a revisar? Si el usuario y la contraseña son correctos, pero no es ni tipo administrador ni tipo normal, quiere decir que hay un usuario que no existe. Entonces ya tendríamos que mandar como ese cierre definitivo ahí. ¿Listo? Entonces, por acá, vamos a mirar aquí que esto es el sí grande. Este sí donde cierra, este sí viene aquí, cierra aquí, acá. Entonces sería, si no, ¿cierto? ¿Qué pasaría si no? Entonces, vamos a mandar un mensaje. Vamos a utilizar el JOption Pay. ¿Se acuerdan para qué es esto? El JOption Pay. Sí, para botones. No. Bueno, como esos mensajes emergentes, así. Esto JOption Pay.show message. Le vamos a mandar un mensajito así bien bonito y le vamos a decir al usuario por acá, vamos a decir que, no sé, usuario o contraseña incorrectos. ¿Cierto? Vamos a correr por acá. Usuario o contraseña incorrectos. Listo. Y en el catch, como para verificar de todas maneras, vamos a mandar no, aquí no es como necesario en este caso poder mandar eso. No, podríamos mandar con el nombre de la excepción, ¿sí? Entonces yo diría JOption Pay para ser más exacto. Punto show messaging diálogo. Y aquí le decimos, mandamos ese error, el posible error o la excepción, o sea, ese error que está aquí. ¿Listo? Quitamos por acá el zoom un momentico. Listo. ¿Qué error nos está saliendo? Pues que no tenemos creados estos formularios. Voy a crearlos de rapidez. New form.
Entonces voy a crear, ¿cómo llamamos el primero? PadMe. Aquí le voy a colocar un label rápido donde diga, no sé, panel administrador. Listo. Y voy a crear el otro, que sería P normal. P normal. Con la N minúscula, mayúscula, minúscula. Listo, P normal. Ok. Y aquí le voy a colocar usuario normal. ¿Sí? Como para que identifiquemos ahorita. Voy a guardar esto acá, cerremos este. Esto también lo guardamos. Ok. Listo. Miren que ya se quitó los errores. ¿Sí? Ya no tenemos error. Vamos a probarlo. Entonces vamos a ejecutar aquí nuestro login. Listo. Entonces, voy a escribir un usuario que no exista. Usuario o contraseña. Hasta ahí vamos bien. Listo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a escribir el usuario que realmente exista. 1, 2, 3. Y la clave también era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. 1, 2, 3. Administrador. Bien. ¿Qué nos falta aquí? Un botón que cierre la sesión. ¿Cierto? Nos faltaría ahí en ese caso. ¿Listo? Pero voy a crear por aquí rápido un usuario. Bueno, eso es que sea administrador. ¿Cómo así? Como la sección que hicimos, que si no era administrador. Ah, que era administrador, pero no está activo. Sí, que era administrador, pero no estaba activo. Ah, cambiémosle el estado. Cambiémosle aquí el estado. Entonces, digámosle. No, pero espere, creo. Insert, el usuario normalito. Inserinto usuario values. Listo. Aquí sería, entonces, coloquémosle 333, la clave, dejémosla igual. No, dejémosla diferente para que vean que no estamos haciendo trampa. Vamos a dejarla normal la clave. La clave va a ser normal. El estado va a ser activo y el rol va a ser normal. Listo. Ok. Vamos a actualizar usuario. ¿Qué campo vamos a cambiar? El estado. Estado. Le asignamos un estado inactivo. Inactivo, por ejemplo. Y de dónde usuario sea igual a 1, 2, 3. Listo. Ahí ya cambié. Entonces, si vemos acá, con usuario. Entonces, mire que aquí a este señor le coloqué inactivo. Vamos a ingresar con ese usuario a ver qué pasa. Listo. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No pasó nada. Ahí es cuando la vida no vale nada. Listo, nos toca mirar qué está pasando. Algo no estamos validando bien ahí. Porque mire. Bueno, se ha desconectado el computador. Mire, no está haciendo nada ahí. ¿Sí? Entonces, ahí nos toca mirar qué puede ser lo que está sucediendo en este caso. Hay algo que no estamos validando. ¿Sí? Hay algo que no estamos validando ahí. Puede ser ese si no, que nos tocaría revisar esta validación del si no, porque no está funcionando y porque se está quedando. Incluso no nos está saliendo ni dinero. ¿Serio? No está haciendo nada. ¿No nos está saliendo nada? No. O sea, no lo sé. Esas son las cositas que uno no quisiera ver, porque con el error, al menos uno sabe en qué está fallando. Aquí no sabe qué está fallando. Entonces, bueno, hagamos acá con el otro usuario. ¿Cómo era el otro usuario? 333. Y la clave es normal. Usuario normal. Incluso no dice usuario normal, dice usuario normal. Listo, pero entonces mire que sí está funcionando. Sí está funcionando en este caso. ¿Listo? O sea, sí nos está sirviendo. Listo, vamos a cerrar por acá, pero vamos a verificar qué pasa. A ver acá. Aquí es donde debe estar
Listo, dice, si usuario, si consulta igual activo y usuario administrador acá. Si usuario activo y no. Aquí, aquí deberíamos sacar otro si no, ¿cierto? Entonces, si no se cumple nada de esto, deberíamos decirle, por ejemplo, mandemos un mensaje, adoption aim.show message diálogo, listo. Y le decimos, no sé, error de, cambiémosle el mensaje, digámosle, revise sus datos. Vamos a ver si con ese nos sale. Listo, vamos a probar. Listo. Listo, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, iniciar, revise sus datos. ¿Sí? Ahí nos está saliendo esa opción ahí. ¿Por qué? Porque como no sabemos, o sea, el usuario, yo podría ser un poco más explícito, pero por seguridad no es recomendable. Porque, ¿qué pasa? Si yo en este caso le digo ahí, oiga, su estado, revise su estado, nosotros sabemos que es el estado. Podemos estar dando pie a que el usuario siempre, a que personas inescrupulosas puedan dañar nuestro sistema. Ustedes siempre que se conectan a su correo no les va a decir el usuario está mal o la contraseña. Les dice usuario o contraseña. Mire cuál de los dos es. ¿Sí? Pero si yo soy muy puntual, le digo no, el usuario es el que está mal. Yo le estoy dando herramientas a mi hacker para que pueda hacer y deshacer en mi sistema. Entonces, ahí revise sus datos. ¿Sí? Entonces, ahí ya lo mandamos a esa parte. Agreguemos el botón de cerrar. ¿Dónde está aquí? Aquí, admin. Entonces, le voy a agregar por acá un botoncito donde sea como usar o cerrar sesión. Aquí, digámosle cerrar, por ejemplo. Pues, cerrar. Listo. ¿Qué va a llevar este botoncito acá para que poder hacer eso? Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un método aquí en la clase conexión, ¿cierto? Que es este de desconexión. Entonces debemos llamar a ese botón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Eso es lo que necesitamos, que vuelva al inicio. O sea, no solo cierre, sino que vuelva a eso. Entonces podemos hacer lo que utilizábamos acá, ¿cierto? Este señor así. Pero la inversa. Voy a copiarlo aquí a rapidez. ¿Dónde está nuestro botón? Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando le dé cerrar, entonces, le digo que me abra cuál formulario, el login, ¿cierto? Login. Lo inicializamos. Login. Con L mayúscula, listo. Y que cierre. Pero, tenemos que hacer que se desconecte. ¿Cómo haríamos ahí en ese caso? Yo voy a llamar a mi conexión. O sea, hacemos algo muy similar a esto de acá. ¿Dónde está? A esta parte. Tenemos que incluir esto, ¿cierto? Por acá. Aquí en la parte inicial. Importamos, sí señor, que nos importa acá. Y lo que hacemos entonces acá es llamar a ese método. Ese método, ¿cómo lo llamaríamos? Igual que lo llamamos acá. ¿Dónde está? Ay, aquí no lo estamos llamando. Yo necesito... ok, no. Ya sé qué tenemos que hacer acá. Aquí lo que hacemos es quitar esto de acá. Quitemos esto de acá. Y aquí en el botón lo que vamos a hacer es llamarlo. Entonces le decimos que no se llama get connection, sino se va a llamar es desconectar. Listo. ¿Qué pasa por aquí? A ver qué nos dice. No. Llamémoslo desde arriba porque como no tiene la variable no lo va a reconocer. Incompatible el tipo que es vacío. ¿Por qué nos está diciendo acá esta parte? Inicializar acá. Incompatible. Venga, miramos por acá a ver por qué nos está fallando esto.
Yo voy a llamar aquí a mi conexión, pero le digo que no voy a llamar a este señor, simplemente llamar es al otro. Vamos a conectar. Será porque es vacío, pero no tendría nada que ver. Tengo este vacío, a ver. Y aquí nos dice que debemos retornarlo. Crear ya para desconectar. Esto fue aquí esto. Inicializar el constructor. Es punto desconectar, pero dice que dejémoslo así, y si yo llamo desde acá, desconectar, el método desconectar en la clase no. Aquí nos está faltando algo para poder desconectar. Uy, madre, ya están llamando del otro lado. Listo, entonces, verificamos si yo tengo por acá ayuda de eso. ¿Cómo poder? Ok. Sería aquí con esto. Listo. Nos faltaba solo esta clase de aquí. ¿Listo? Incluso creo que esta no es necesaria. Sí, listo. Entonces lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra variable aquí conexión y llamar la función desconectar. Vamos a dar guardar. Listo. Vamos a hacer entonces la prueba. Listo. Entonces decimos que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, pero no, espérenme, le cambiamos los datos, sí. Entonces aquí activo. Esto no debería yo hacerlo desde la base de datos. Yo debería crear otro panel, ¿cierto? Donde yo modifique los usuarios. Listo. Vamos a ver por acá, iniciar, ok. Y entonces cuando yo le dé, miren que aquí, aquí hay algo que está fallando. ¿Por qué me está volviendo a mandar conexión exitosa? ¿Sí? Ahí tenemos que revisar ese mensajito del por qué. Entonces si yo miro por acá, bueno, aquí yo podría mandar un mensaje, muestra a ver. So, se ha desconectado. Vamos a ver si funciona. Entonces, room file. Listo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cerrar sesión. Acá, mire, se ha desconectado. ¿Sí? Se ha desconectado. Esta partecita aquí, ¿por qué no sigue saliendo? Porque recordemos que cada vez que, ¿dónde está acá? Que yo abro acá, estoy llamando aquí a mi conexión. O sea, esto deberíamos hacerlo, o todo esto deberíamos hacerlo dentro de un método para que no se conecte así de inmediato. ¿Sí? Entonces ya son cositas que yo puedo ir modificando, que puedo ir manejando sin problema. ¿Listo? ¿Claro esa parte? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Todas. Una grabación, otro recuerdo. Pues vamos a detener por acá la grabación. Vamos a detener la grabación.